Si ya estás en la cama, por favor no te levantes. No importa si tu primo te invita a tomar una cerveza o si escuchas a tu mejor amigo llamando desde la calle. Existe una ley ancestral que dice: la noche ya contó a los suyos. Si sales después de entregarte al sueño, dejas de estar bajo la protección de tu hogar. Esta noche te traigo 7 testimonios reales de personas que pensaron que solo serían 5 minutos y terminaron atrapados en una pesadilla sin salida. Bienvenidos a Noctaris. No son cuentos de camino, son historias como la de Matías y Bruno, 2 jóvenes que desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos tras aceptar una invitación nocturna. Quédate hasta el testimonio número 7, porque lo que ocurrió en Monterrey en 2019 te enseñará a reconocer cuando una voz familiar no es quien dice ser. Antes de apagar las luces, dime, ¿en tu familia también existía esa advertencia? Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y si tu abuela te repetía esta frase. Te leo mientras nos preparamos para el primer relato, porque recuerda, el miedo habla todos los idiomas, pero solo los que escuchan las advertencias sobreviven a la noche. Buenas noches, audiencia. Hoy quiero contarles algo que me sucedió cuando yo ya estaba acostado. Mi nombre es Rodrigo y vivo en Monterrey, Nuevo León. Recuerdo muy bien ese día. Llegué fundido del trabajo. Había sido un día largo, de esos donde el sol te castiga desde temprano y el cuerpo te pide a gritos que pares. Trabajo en construcción. Ese día habíamos estado colando una losa desde las 6 de la mañana y no paramos ni para comer bien. Las manos me olían a cemento. La camisa estaba tiesa por el sudor seco que traía pegado. Tenía un dolor en la cintura de cargar botes todo el día, subiendo y bajando escaleras, gritándole al que maneja la revolvedora. Ese tipo de cansancio que te pesa en los huesos y te hace arrastrar los pies cuando caminas. Llegué a mi casa cerca de las 9:30 de la noche. Cené lo primero que encontré en el refrigerador: unos frijoles refritos con tortilla. Ni siquiera me senté bien. Comí parado, viendo el celular sin prestarle atención real a nada. Me bañé rápido con agua tibia para aflojar el cuerpo. Sentí cómo el agua se llevaba el polvo, el cemento y parte del cansancio. Me puse una playera vieja y un short cómodo y me acosté de inmediato. Eran casi las 10:30 cuando ya estaba dormido. Apagué la luz, cerré los ojos y me hundí en ese sueño pesado de quien trabajó todo el día bajo el sol. Apenas llevaba media hora de sueño cuando alguien me tocó la ventana. 3 golpes suaves con los nudillos contra el vidrio. «Hey, primo, acompáñame por una chela a la tienda. Te lo juro, una y nos regresamos». Era mi primo Chucho. Lo reconocí de inmediato por la voz. Abrí los ojos. Me quedé ahí acostado, mirando el techo, sin querer moverme. Le dije que no, que venía muerto del trabajo, que mañana teníamos que entrar temprano otra vez, que me dejara dormir. Pero él insistía. «Ándale, carnal, son 5 minutos. ¿Qué te cuesta? Te lo juro, solo es una y ya. Vamos a la tienda de la esquina y regresamos». Varias veces le dije que no, que se fuera, que mañana, que cualquier otro día. Pero él seguía ahí afuera, tocando la ventana, insistiendo como si no entendiera la palabra no. Al final acepté, y hasta el día de hoy me arrepiento. Chucho había hecho cosas por mí. Me había ayudado cuando necesité dinero prestado. Me había llevado al hospital una vez que me lastimé la mano en la obra. Era mi primo, era familia, y sería mala onda que yo lo dejara solo por una salida de 5 minutos. Me levanté, me puse mis guaraches sin amarrar, ni siquiera me cambié la playera. Salí así nomás, con la ropa de dormir y el cabello todavía húmedo de la regadera. Salimos caminando. La noche estaba tranquila. Se escuchaban perros ladrando a lo lejos.
Algunos establecimientos todavía estaban abiertos. Había gente en la calle, parejas caminando, un señor cerrando su negocio. Todo parecía normal. Parecía una salida de lo más común, de esas que haces sin pensar, sin peligro. Solo dos primos caminando a la tienda por una cerveza fría. Pero a media calle escuchamos gritos. Nos detuvimos, volteamos y vimos a dos vecinos discutiendo. Estaban borrachos. Se notaba por cómo se tambaleaban, por cómo arrastraban las palabras, por la forma en que se señalaban con el dedo en la cara. Vimos que uno aventó al otro contra una pared. El otro le respondió con un empujón más fuerte. Comenzaron a forcejar, a jalonearse, a gritarse de cosas. Nos detuvimos solo a ver, como cualquiera haría, como cuando pasas frente a un accidente y no puedes evitar mirar. Pero de pronto, uno de ellos sacó un cuchillo grande, de cocina, de esos que usan para cortar carne, y comenzó a aventarlo en el aire, amenazando al otro, gritando que lo iba a matar, que se calmara o lo picaba. «¡Ey, cálmense!», dijo mi primo. Se acercó con las manos levantadas como queriendo poner paz. Yo también me acerqué, con la pura intención de separar al que traía el cuchillo del otro, de jalarlos, de evitar que alguien saliera herido, sin pensar en las consecuencias. Pero en los jaloneos, entre querer separarlos, entre el forcejeo y los gritos, el que traía el cuchillo me lo clavó a mí, directo en el abdomen. No lo vi venir, no sentí el movimiento, solo sentí el impacto, como si me hubieran metido una piedra caliente adentro, un dolor que me atravesó completo. Me doblé del dolor, instintivo. Las piernas se me aflojaron, la sangre empezó a salir rápido, caliente, empapando mi playera vieja, bajándome por el pantalón. Todo fue tan rápido que ni siquiera supe en qué momento estaba en el suelo. Mi primo gritaba. Le gritaba al que me clavó el cuchillo. Le gritaba al otro. Le gritaba a alguien que llamara una ambulancia. Su voz se escuchaba lejana, como si estuviera bajo el agua. Yo solo veía mi playera llenándose de rojo. Sentía como el calor de mi sangre contrastaba con el frío que empezaba a subirme por las piernas. Empecé a sentirme frío, como si me estuviera quedando dormido, como si alguien me estuviera tapando con una cobija pesada que me jalaba hacia abajo. En el hospital entré casi desmayado. Me dijeron después que la puñalada me había perforado el intestino, que si tardaba unos minutos más no la contaba, que tuve suerte de que la ambulancia llegara rápido. Me operaron esa misma noche. Cuando desperté tenía una venda grande en el abdomen y un dolor que me atravesaba todo el cuerpo. Cada movimiento me dolía. Toser, respirar profundo, girarme en la cama, lo que fuera. Era como sentir el cuchillo otra vez. Así pasaron los días, tirado en esa cama de hospital, con tubos, con suero, con enfermeras que entraban cada tanto a revisarme. Hasta mis familiares comenzaron a decirme que no debía meterme, que esas personas que intentábamos separar ya estaban en otro lado, que habían huido, que los estaban buscando pero que probablemente no los iban a encontrar. Con los días la herida se infectó. Esa fue la peor parte. Me llevaban a curaciones donde literalmente me lavaban la herida por dentro, metiendo gasas empapadas en solución, jalándolas, limpiando. Yo sudaba frío del dolor. Apretaba los dientes hasta que me dolían las mandíbulas. Los enfermeros me decían que respirara hondo, pero se me nublaba la vista cada vez que empezaban. Un día casi me desmayó del dolor. Fue cuando sacaron una gasa llena de pus y sangre. La infección hizo que la cirugía tardara más en cerrar. Tuve que quedarme ahí casi 2 semanas. 2 semanas sin trabajar, sin ver a mi familia, sin poder moverme bien. Todo por una salida de 5 minutos. Lo que más me dolía no era el cuchillo, no eran las curaciones, no era la infección.
era recordar por qué estaba ahí, por salir una noche en la que ya estaba acostado, solo por una cerveza, por una salida que ni siquiera quería aceptar, por no haber hecho caso a mi cuerpo que me pedía descanso. Hasta hoy, cuando veo la cicatriz en mi abdomen, me acuerdo de ese error absurdo. Y cada vez que alguien me dice ven tantito, cuando ya estoy acostado, yo solo le respondo que no, que ya estaba acostado y que ya no salgo, porque puede que sea la muerte llamándote, o puede que sea algo peor, una vida marcada para siempre por una decisión que tomaste sin pensar. Nunca salgas si ya te acostaste. Nunca salgas si ya te acostaste. Estas son las palabras que siempre decía mi abuelita, y es que así perdió a 2 de sus hijos. Mi nombre es Valentina, y esta historia me la contó mi abuelita hace muchos años, cuando yo era una niña. Ella es de un pueblito de Puebla, donde todavía se respetan los dichos viejos, esos que según muchos existen por alguna razón. Y si alguien sabe por qué existe ese dicho de nunca salgas si ya estás acostado, es ella, mi abuela. La del tío Emilio fue primero. Era una madrugada fría, cerca de las 3 de la mañana. Todos ya estaban dormidos en silencio. La casa respiraba ese aire pesado de la madrugada donde hasta los perros callan. Pero de pronto, alguien comenzó a tocar la puerta, muy fuerte, y a gritar el nombre de su hijo. Ya sabían quién era. Lo reconocieron por la voz. Era el colega de su hijo, un muchacho de esos que siempre andaban de fiesta, de los que no conocen horarios ni responsabilidades. Mi abuela, medio dormida pero muy enojada, salió con una escoba en la mano para correrlo. Cuando vio al muchacho parado ahí con una sonrisa, lo empezó a correr a escobazos, como se corre a un perro callejero que no entiende razones. Pero aquel muchacho solo se reía. Se cubría de los golpes con los brazos y se reía, como si todo fuera un juego. Ella le decía que se fuera, que no iba a salir su hijo porque ya estaba acostado, que era muy tarde, que al día siguiente tenían trabajo en el campo desde temprano. Fue entonces cuando mi tío Emilio se asomó a la puerta, también riéndose, viendo a su mamá toda alterada, con la escoba en alto, el cabello suelto y la cara roja de coraje. Él salió y le dijo a su mamá que se tranquilizara, que nada más iba a ver qué quería, que no pasaba nada. Aquel muchacho le dijo que quería tomarse unos mezcales con él, que tenía una botella buena, que no fuera aburrido. Mi abuelita empezó a llorar. Le decía que no, que ya era muy tarde, que no saliera, que algo malo sentía, que el corazón le latía rápido como cuando algo está por pasar. Pero ellos solo se reían, se burlaban de su preocupación. Su hijo le dijo que nada más iba a quedarse ahí afuerita, frente a la casa, que no iba a irse a otro lado, que solo tomarían ahí en la puerta. Ella le dijo que mejor se pasaran, que ahí comenzaran a tomar pero dentro de la casa, en el patio, donde ella pudiera verlos, donde estuvieran seguros. Ellos dijeron que no, que afuera estaba muy bien, que no hacía tanto frío, que la luna estaba bonita. Al final ella se tranquilizó, o mejor dicho, se resignó. Los muchachos se quedaron tomando en la calle, sentados en unas piedras grandes que había frente a la casa, platicando quién sabe de qué, riéndose, pasándose la botella. Mi abuela se regresó a dormir. Nunca supo a qué hora se fueron, ni por qué decidieron alejarse más tarde, pero cuando amaneció, escuchó gritos desesperados afuera. Era el amigo de Emilio, gritaba como loco: «Doña Carmen, salga, salga por favor». Mi abuelita salió corriendo, con la respiración cortada, con el corazón ya sabiendo que algo estaba mal, con ese presentimiento que tienen las madres cuando algo le pasa a un hijo. Cuando abrió la puerta, vio algo que nunca pudo olvidar. El amigo venía montando en su caballo, temblando del susto, con la cara descompuesta, y atrás, como si fuera un costal,
Venía su hijo Emilio colgando. Lo traía muerto. Entre sollozos, el amigo explicó lo que había pasado. Emilio había agarrado el caballo. Dijo que quería dar una vuelta rápida, pero como ya estaba muy tomado, no lo pudo controlar. El animal se alzó en 2 patas, se espantó con algo, y él se cayó. Cayó de cabeza contra unas piedras grandes y filosas que había junto al camino. El golpe le abrió el cráneo. Murió ahí mismo, sin tiempo de pedir ayuda, sin tiempo de decir nada. Mi abuelita se desmoronó, se tiró al suelo, abrazó el cuerpo de su hijo y gritó como solo gritan las madres que pierden a un hijo. Después de perder a Emilio, mi abuela no volvió a dormir igual. Cada ruido la despertaba, cada puerta la sobresaltaba. El miedo se le metió en los huesos, en el alma, en cada rincón de su vida. Unos meses después, ya era noche. Estaba acostada cuando escuchó a su otro hijo levantarse. Eran como las 11:30, no tan tarde, pero él ya estaba durmiendo. ¿A dónde vas?, le preguntó con una voz débil, todavía traumada por la muerte anterior. Tengo hambre, mamá. Ahorita regreso. Voy al centro por algo de comer. Es que no se me antoja lo que hay en la casa. Ella le suplicó que no saliera. Le dijo que esperara a la mañana, o que ella le preparaba otra cosa, lo que fuera, pero que no saliera. Por favor. Le recordó lo de Emilio, le recordó el dicho, le dijo que sintiera lo que ella sentía, ese peso en el pecho, esa angustia. Pero él no le hizo caso. No más voy y vengo, le dijo. Esa fue la última vez que lo vio con vida. Mi tío Rafael nunca regresó. En la madrugada unos tocaron la puerta. Mi abuela ya sabía que algo estaba mal, aunque ella quería pensar que se había ido de borracho con sus amigos, que se quedó dormido en alguna casa. Su corazón lo sintió antes de abrir. A mi tío lo encontraron tirado a un lado de una barranca, a mitad del camino. Una víbora lo había mordido, una víbora de cascabel, grande, venenosa. Lo mordió en el tobillo cuando caminaba por el monte. Era de noche, no traía linterna, no vio por dónde pisaba, no llegó ni a pedir ayuda. Dicen que apenas alcanzó a arrastrarse unos metros antes de desvanecerse. El veneno lo paralizó rápido, y en esa oscuridad, solo, sin nadie que lo escuchara, murió. Mi abuela siempre lo contó llorando, como si ese dolor fuera nuevo cada vez que lo recordaba. Me dijo que desde entonces, cuando alguien se levanta a medianoche y ya estaba acostado, ella siente un escalofrío que le recorre todo el cuerpo. Y cada vez que yo salía tarde, siempre me decía lo mismo, con esa voz desgastada por el sufrimiento, con esas manos temblorosas que ya no podían sostener bien las cosas. Hija, si ya estás acostada, no salgas. Perdió 2 hijos por eso. 2, en pocos meses. Ambos salieron cuando ya estaban descansando. Ambos ignoraron la advertencia. Ambos creyeron que no pasaría nada. Y ambos nunca regresaron. Por eso cuando mi abuela me lo decía, no era un consejo, era una súplica. Era el grito de una madre que enterró a 2 hijos por decisiones que tomaron en minutos. Hoy mi abuela ya no está, pero su voz sigue en mi cabeza. Cada noche, cada vez que alguien me dice, sal tantito, cuando ya estoy acostada. Y yo no salgo, nunca salgo, porque sé que esa advertencia no nació de la superstición, nació del dolor. Buenas noches, Miguel. Me llamo Santiago y quiero contarte lo que le pasó a mi tío en 1990, cuando él tenía solo 20 años. Una injusticia que en ese momento le dolió mucho a la familia y que hasta el día de hoy nos recuerda por qué nunca hay que salir cuando ya estás acostado. Mi tío se llamaba Octavio. Era un joven tranquilo, muy diferente a los muchachos de esa época. Mientras muchos andaban de fiesta, serenata y bailes del pueblo,
Él era de esos que trabajaban y se iban directo a su casa. Era responsable, respetuoso, muy serio. No tomaba, no fumaba, no le gustaban los problemas. Él trabajaba envasando botellas y moviendo costales de maguey. Era un trabajo pesado, de esos donde llegas a tu casa con la espalda adolorida y las manos ampolladas. Llegaba de noche, muy cansado, con el uniforme empolvado y olor a pulque pegado en la ropa. Ese día llegó tan cansado que apenas pudo cenar. Mi abuelita le preparó la cena, unos frijoles con queso y tortillas calientes, pero él casi no comió, solo picó un poco, tomó agua y se fue directo a bañar. Se bañó con agua fría porque no había calentador. Se puso ropa holgada para dormir, una playera vieja y un pantalón de pijama, y se acostó. Era cerca de la 1 de la mañana cuando sonó el teléfono de disco de la sala. El timbre era fuerte, de esos que se escuchaban por toda la casa, que despertaban a todos aunque no quisieran. Él se levantó a contestar, todavía medio dormido, arrastrando los pies por el pasillo, con los ojos apenas abiertos. Eran sus compañeros del trabajo, muchachos de su edad que andaban tomando en la casa de uno de ellos. Se escuchaba música, gritos, risas. Era una fiesta. Mi tío colgó. No le importaba nada de eso. Estaba cansado. Ya estaba acostado. Y no quería fiestas. Solo quería dormir. Mi abuela le dijo desde su cama que ya desconectara el teléfono, que ya era muy noche, que dejara de contestar. Pero el teléfono volvió a sonar. Llamaron otra vez. Y otra. Y otra. Él volvía a colgar cada vez, hasta que contestó solo para decirles que lo dejaran dormir, que se fueran a otro lado, que no contaran con él. Pero ellos estaban tercos, borrachos, insistiendo. Lo convencieron diciéndole que ellos mañana harían el trabajo de él, que no se preocupara, que solo saliera un ratito. Mi tío lo pensó un ratito, pero al final les dijo que no, que se durmieran, que mañana había trabajo pesado. Regresó a su cama y se acostó a dormir. Pasaron algunos minutos cuando llegaron a buscarlo a la casa. Golpearon la puerta. Se escuchaban las voces afuera, las risas, el ruido de la música que traían en el radio de un carro. Eran sus compañeros. Tocaron muy fuerte. Mi abuelo, medio dormido, salió molesto. Era el grupo de amigos con cerveza en mano, diciéndole que ya iban a llevarse a su hijo, que no más lo acompañara tantito. Mi tío, para no provocar problemas con ellos, y porque le prometieron que harían su trabajo al día siguiente, terminó aceptando. Se vistió con su pantalón de mezclilla, la camisa de cuadros, se puso los zapatos sin amarrar bien, y salió con ellos. Ahí empezó todo. Sus amigos, en vez de quedarse cerca en el pueblo, se fueron con la camioneta viejita, que tenían rumbo a otro pueblo, donde había una fiesta grande por el santo patrono. Era una fiesta típica, banda tocando, puestos de mezcal, cervezas, cohetes tronando, la cancha del pueblo llena de gente bailando. Mi tío no quería estar ahí. Se quedó sentado en una banca viendo alrededor cómo bailaban las personas con el ruido de la música grupera en el aire y el olor a tierra mojada porque había llovido en la tarde. No tomó ni una cerveza. Ese ambiente no le gustaba. Era demasiado ruidoso, demasiado caótico. Estaba a punto de irse cuando sus amigos llegaron por él para que bailara. Ahí medio estuvo bailando con una muchacha que ni siquiera conocía. Pero pronto se armó una discusión cerca de ellos, que en segundos se volvió un tiroteo, un pleito viejo entre dos familias del pueblo, de esos que vienen arrastrándose desde años atrás. Comenzaron los gritos, gente corriendo, los músicos tirando los instrumentos, cohetes mezclándose con balazos, un caos total. Mi tío quiso salir corriendo con sus amigos, pero la policía municipal estaba ahí, y como no conocían a los forasteros,
porque en los pueblos chicos todos se conocen. Los primeros que agarraron fueron a los que no eran del pueblo, a mi tío y a los otros muchachos. Los tiraron al suelo, les pusieron esposas, les gritaron que ellos habían empezado la balacera, que no se hicieran los inocentes. Mi tío comenzó a llorar, diciendo que no tenía nada que ver con ellos, que eran otras personas, que ni arma llevaba, que solo estaba bailando, que ni siquiera quería estar ahí. Pero los policías no escuchaban. Los verdaderos responsables, los que sí llevaban armas, los que sí tenían pleitos, se escondieron en casas de conocidos. Y la policía, queriendo cerrar el caso rápido para no meterse con gente local, culpó a los de afuera. Al día siguiente, ya estaban todos detenidos en la comandancia del pueblo. Mi tío, sin antecedentes, sin armas, sin problemas, ya estaba registrado como sospechoso de participar en la balacera. Además de que le plantaron cosas. Ya saben cómo es eso. Le pusieron un casquillo en el bolsillo. Dijeron que olía a pólvora. Inventaron testigos. Cuando la familia llegó a buscarlo, el comandante le dijo la frase que nunca olvidarán: aquí nadie viene a hacernos desorden. Ellos no son de aquí y son los culpables. No importó cuánto insistieron. No importó que mi tío fuera inocente. No importó que los mismos vecinos del pueblo, los que sí vieron todo, dijeron que ellos eran, que los habían visto con armas. El juez los sentenció a 4 años de cárcel. A todos. Era más fácil culparlos a ellos que investigar a los verdaderos agresores, que eran gente con poder, gente con familia conocida en el pueblo. Cada vez que lo visitaba mi abuela en prisión, le decía llorando: si ya estabas acostado, hijo, ¿para qué saliste? Tu destino esa noche estaba en tu cama, no en la calle. Mi tío siempre respondió lo mismo, que le arruinaron 4 años de vida solo por aceptar una salida que él ni siquiera quería, que salió por presión, por no quedar mal, por no parecer aburrido. 4 años encerrado, 4 años donde perdió trabajos, oportunidades, relaciones, su juventud. Cuando salió, ya no era el mismo. Tenía esa mirada dura de los que pasan tiempo en lugares donde no debieron estar. Miguel, por eso te mando esta historia, para que la audiencia escuche y entienda que a veces no es el destino, es la presión de otros. Y una sola noche, una sola salida, puede tornarse muy fea, puede costarte años, puede costarte tu vida entera. Si ya estás acostado, no salgas. No importa quién insista, no importa que te prometan, no importa si son tus amigos, tu familia o quien sea, porque afuera, cuando ya rompiste esa regla, cualquier cosa puede pasar y no siempre tienes control sobre lo que viene después. Mi nombre es Franco y quiero contarte lo que le pasó a mi primo en el 2017, cuando él solo tenía 17 años. Se levantó una noche para ir a una pijamada y nunca regresó. Mi primo se llamaba Matías. Era de esos muchachos que no se metían con nadie, siempre sonriendo, siempre con su bicicleta a todos lados. Era tan responsable que si decían llega a las 9, llegaba a las 8:50. Él vivía con su mamá y su hermanita en Rosario. Yo siempre lo visitaba porque éramos muy unidos, casi como hermanos. Ese día lo vi cansado. Había tenido una práctica deportiva en la tarde y luego estuvo ayudando a su mamá a mover cosas en la casa. Ya en la noche nos pusimos a hablar por el celular. Como a las 8 de la noche se comió un cereal con leche y se metió a su cuarto. A las 10 y algo se despidió de mí. Ya estaba dormido. Su mamá lo había visto bien tapado, con playera vieja y shorts, listo para descansar. Pero por ahí de las 11 tocaron la puerta suavecito. Era su mejor amigo, Bruno. Yo también lo conocía, pero no hablábamos mucho. También tenía 17 años.
Él iba a su casa todos los días después de la escuela. Era con quien andaba en bici a todos lados. La mamá de Matías, mi tía, abrió la puerta. Bruno estaba sonriendo, con una mochila colgada en el hombro. ¿Está Matías? Lo vengo a invitar a una pijamada en mi casa. Sí, pero ya está dormido, hijo, le dijo mi tía. No más dígale que venga. Mi mamá dice que sí se puede quedar en la casa. No vamos a salir ni nada, se lo juro. Ya habían hecho pijamadas antes, así que no vio problema. Mi tía fue a buscar a mi primo. Le dijo que su amigo estaba afuera y que lo estaba invitando a una pijamada. Mi primo, con los ojos medio abiertos, se sentó en la orilla de la cama. Ni siquiera habló, solo asintió despacio. Era su mejor amigo. Nunca le decía que no. Así que se puso una sudadera, se puso unos tenis sin calceta, agarró su bici y salió. No se peinó, ni se llevó dinero, ni cargador, ni ropa extra. Solo se levantó y ambos se fueron en sus bicis. A las 9 de la mañana, mi tía notó algo. Bruno solía avisar, Matías también, de que ya estaban despiertos. Sin embargo, tampoco llegó. Ya en la tarde empezó a preocuparse. Marcó a la mamá de Bruno y ahí vino el primer golpe. ¿Pijamada? No, señora. La pijamada iba a ser en su casa. Eso me dijo mi hijo. Bruno no durmió aquí. Ahí empezó la angustia. Primero pensaron que se habían quedado con otro amigo, pero ninguno estaba con él. Fueron a la escuela a preguntar, pero nadie sabía nada. Luego llamaron a familiares, pero tampoco. Ya en la noche fuimos a buscarlo toda la familia. Fuimos a buscarlo por la colonia. Preguntamos en la tienda, en el parque, en las canchas, en las vías donde siempre rodaban en bici. Pero nadie sabía nada, ni lo habían visto, ni una pista. Fuimos a revisar el camino que solían tomar entre la colonia y la casa de Bruno. Preguntamos a señores que barrían, a un vigilante, a policías, a gente que abría sus negocios, pero nadie los había visto. Era como si en la noche se los hubieran tragado. Esa tarde levantaron el reporte, que eran menores de edad, que iban en bicicletas, que traían mochila. La policía estuvo buscándolos por muchos días, pero tampoco nada. Las bicicletas tampoco aparecieron, ni tiradas, ni chocadas, ni abandonadas. Los días pasaron sin señales, luego semanas, luego meses. Cada noche su mamá dejaba la luz del patio encendida. Decía que por si regresaba, que la luz le sirviera de guía, pero nunca regresaron. La última vez que lo vi fue esa tarde, sonriendo, cansado, con su bici recargada en la barda. Su mamá lo vio levantarse medio dormido, solo porque su amigo tocó la puerta, y desaparecieron para siempre. La familia de Bruno también quedó destruida. Nadie sabe de ellos hasta la fecha. Es como si ambos hubieran sido tragados por un agujero sin ruido. Los investigadores dijeron lo de siempre, que quizás se los llevó una camioneta, o que se desviaron por un camino oscuro y alguien más los interceptó. Pero nunca hubo pruebas, no hubo testigos, no hubo pistas. Revisaron cámaras de seguridad de algunos negocios, pero la calidad era mala. Solo se alcanzaba a ver dos siluetas en bicicleta pasando, y después nada. Aparecieron teorías, que si se fueron por voluntad propia, que si alguien los conocía y los engañó, que si estaban metidos en algo raro. Pero Matías no era así. Era un muchacho tranquilo, sin problemas, sin enemigos, sin vicios. Su mamá puso carteles por toda la ciudad, con su foto, con la descripción de su ropa, de su bicicleta, con un número de contacto. Hizo marchas, salió en las noticias, pidió ayuda en redes sociales, pero nada funcionó. Un día, meses después, llamaron de la policía. Dijeron que habían encontrado una mochila, con las iniciales de Bruno bordadas. La encontraron en un descampado, a varios kilómetros de Rosario. Dentro había ropa, una libreta y nada más.
No había celulares, no había dinero, no había señales de violencia. Eso fue lo único que apareció. Lo único. Pasaron los años. La familia de Matías sigue buscando, sigue esperando, aunque en el fondo ya saben. Matías, mi primo, solo se levantó de su cama con sueño, agarró su bicicleta y desapareció. Nunca supimos qué pasó realmente esa noche, si alguien los estaba esperando, si la pijamada nunca existió, si Bruno sabía algo, si ambos fueron víctimas de lo mismo. Lo único que sabemos es que nunca debieron salir, que ya estaban descansando, que la noche no era el momento para andar en la calle y que a veces las desapariciones no vienen con explicaciones, solo con ausencias que nunca se llenan. Cada año, en la fecha en que desapareció, su mamá pone una veladora en la ventana y reza, y llora, y espera algo que nunca llega. Miguel, te mando esta historia porque es la más dolorosa de todas, no porque haya sangre, no porque haya violencia visible, sino porque nunca supimos qué pasó. Y esa incertidumbre es peor que cualquier verdad. Si ya estás acostado, no salgas. No importa quién toque, no importa que prometan, no importa si es tu mejor amigo. Porque a veces las personas que desaparecen en la noche nunca regresan y sus familias quedan esperando respuestas que nunca llegan. 4 testimonios, 4 historias diferentes, 4 vidas que cambiaron para siempre. ¿Te das cuenta del patrón? ¿Comunidad nocturna? Rodrigo solo quería dormir después de un día agotador, pero aceptó salir por una chela y terminó con un cuchillo en el abdomen. Emilio y Rafael tenían sus camas esperándolos, pero la noche los llamó y nunca regresaron. Octavio era inocente, responsable, trabajador, pero salió cuando ya estaba acostado y perdió 4 años de su vida en una cárcel injusta. Matías y Bruno simplemente desaparecieron, para siempre, sin rastro, sin explicación. Todos ellos estaban seguros, todos ellos estaban descansando, todos ellos rompieron la regla y ninguno volvió a ser el mismo, o simplemente no volvieron. Ahora quiero que hagas algo por mí, por ti, por todos los que están escuchando esto en la oscuridad. Si alguna de estas historias te recordó a alguien cercano, si conoces a alguien que perdió la vida o cambió su destino por salir cuando ya estaba acostado, dale like a este video. Ese simple gesto no solo me ayuda a seguir trayendo estos testimonios, también es una forma de honrar esas vidas, esas ausencias, esos errores que no deberían repetirse. Y si todavía no estás suscrito a Noctaris, este es el momento. Activa la campanita, porque cada semana traigo historias reales que te harán reconsiderar cada decisión nocturna que tomes. Ahora déjame en los comentarios algo importante. ¿Qué frase usan en tu casa para advertirte que no salgas? ¿Tu abuela te decía algo? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? Porque estas advertencias varían de país en país, de familia en familia. Pero el mensaje siempre es el mismo. Algunos dicen, la noche ya te contó entre los suyos. Otros, si ya cerraste los ojos, ya no los abras para la calle. Y otros simplemente, no salgas si ya estás acostado. Cuéntame cuál es la tuya. Quiero leerlas. Quiero saber cómo se transmite esta sabiduría ancestral en diferentes lugares. Y si alguna vez te pasó algo similar, si recibiste una llamada extraña, si alguien tocó tu puerta cuando ya estabas durmiendo, si tuviste que elegir entre salir o quedarte, cuéntamelo, porque este canal existe por ustedes, por las historias que comparten, por las advertencias que mantienen vivas. Continuamos con 3 testimonios más, y te adelanto algo, los que vienen son todavía más intensos, porque no todas las salidas terminan en desapariciones, algunas terminan en muerte, y otras en algo peor. Respira profundo, revisa que tu puerta esté cerrada
y sigamos. Quiero contarles algo que le pasó a un vecino mío en el año 2002, algo que hasta hoy me pesa recordar, porque él murió por no hacer caso cuando ya estaba acostado. Mi vecino se llamaba Javier, que en paz descanse. Era un hombre tranquilo, trabajador, muy serio y muy dedicado a su papá, con quien vivía desde que se había separado de su esposa. Él trabajaba todo el día para darle todo a su padre. Trabajaba en una bodega de abarrotes. Salía agotado, siempre lleno de polvo, con el uniforme arrugado y ojeras profundas, porque no dormía bien. Su papá estaba enfermo, y eso le quitaba el sueño. Se despertaba en las noches a revisarlo, a darle sus medicinas, a asegurarse de que estuviera bien. Esa noche llegó a su casa como siempre, a las 9 de la noche. Su papá lo vio cenar rápido, bañarse y ponerse ropa cómoda, como si ya se fuera a dormir. De hecho, se acostó y estuvo como media hora acostado viendo la tele en voz baja. Parecía que ya se estaba quedando dormido. Pero a las 11:30 de la noche, su papá notó que Javier estaba abotonando una camisa, poniéndose desodorante y poniéndose guapo. ¿A dónde vas a esta hora, hijo?, le preguntó. Voy a salir tantito, papá. Ahorita regreso. Ya no salgas, hijo. Ya estabas acostado. Es muy malo salir de esa manera. Mañana trabajas. Mejor duérmete, le dijo su papá. Pero Javier solo sonrió. Se estaba ilusionando con una muchacha, la que apenas estaba conociendo. Después de separarse de su esposa, llevaba meses triste, con el corazón cerrado, sin ganas de conocer a nadie. Y esa chica, joven, amable, le había devuelto un poquito de alegría. Vivía unos 20 minutos en camioneta. Él quería invitarla a cenar, conversar y pasar un rato diferente. A las 11:30, Javier encendió su camioneta y salió. Le dijo a su papá que no tardaba, que máximo 1 hora. Pero él ya no regresó. Al día siguiente, su papá despertó y vio que la cama seguía tendida, igual que como la había dejado Javier la noche anterior. Al principio no se preocupó. Pensó que quizás se quedó a platicar, o se quedó dormido en casa de algún amigo, o de la muchacha. Pero conforme pasaron las horas, la angustia le empezó a morder el pecho. A las 6 de la tarde fue a su trabajo. No había ido. Así que salió a visitar a algún amigo, a algún primo, a otro conocido, pero nadie lo había visto. Uno de los amigos le dijo que sabía dónde vivía la muchacha con la que Javier salía, así que fueron para allá. La chica, con cara de sorpresa, les dijo: yo lo estuve esperando anoche, pero nunca llegó. Ahí el papá sintió un frío terrible en el pecho. Sabía que algo estaba mal, muy mal. Los días pasaron, 2, 3, 4, y una noche, muy tarde, sonó el teléfono de la casa. Era la autoridad. El papá temblaba mientras escuchaba. Luego soltó un grito que se quedó grabado para siempre en la memoria de los vecinos. Le dieron la peor noticia de su vida. Habían encontrado a Javier muerto. Según el informe, Javier perdió el control de su camioneta en una curva peligrosa del camino al pueblo donde vivía la muchacha. La camioneta cayó en un barranco profundo, cubierto de maleza, árboles, lodo, piedras. Nadie vio nada, nadie escuchó nada, nadie se dio cuenta de que había un vehículo allá abajo. Aún no había casas en esos lugares. Era un camino solitario, de esos que de noche están completamente oscuros, sin alumbrado, sin tráfico. Lo encontraron hasta que un olor fétido empezó a hacerse muy fuerte para los que pasaban por la zona.
Un grupo de trabajadores que cortaba monte notó el olor. Bajó a revisar, y allí estaba él, su camioneta destrozada, y él adentro, atrapado. Decían que debió morir al instante por el impacto, que se golpeó la cabeza, que el volante lo aplastó, que no sufrió. Pero su papá no volvió a ser el mismo. En el funeral dicen que gritaba con mucho dolor, regañando a su hijo, como si todavía pudiera escucarlo. No tenías que haber salido si ya estabas acostado. Te lo dije, y no me hiciste caso. Cada vez que hablaban con él, repetía con lágrimas lo mismo. Le dije que no saliera, que ya estaba acostado, que le iban a pasar cosas feas, que si se había acostado, ya no tenía por qué ir a ningún lado. Javier murió por una decisión que cualquiera puede tomar sin pensarlo: levantarse cuando ya estabas descansando. Porque hay dichos que vienen de algo real, de experiencias duras, de pérdidas que marcan familias enteras. Si ya estás dormido, no salgas. Y si ignoras esa advertencia, puede ser que a veces las consecuencias sean para siempre. El papá de Javier vivió solo después de eso. Ya no tenía a nadie. Su hijo era todo lo que le quedaba, y lo perdió por una salida nocturna que no era necesaria. Murió años después. Dicen que de tristeza, de corazón roto, de esos que se apagan cuando ya no tienen por qué seguir latiendo. Hasta el último día de su vida, seguía diciendo lo mismo: si ya estás acostado, no salgas. La noche no perdona. Y tenía razón, porque esa noche la curva estaba ahí, el barranco estaba ahí, el peligro estaba ahí. Pero Javier no debió estar ahí. Debió estar en su cama, descansando, seguro, vivo. A veces no son fantasmas los que te matan, no son entidades, no es lo paranormal. A veces es simplemente el destino recordándote que rompiste una regla y que las reglas existen por algo. Javier solo quería ver a una chica, solo quería sentirse vivo de nuevo, solo quería una noche diferente, y esa noche le costó todo. Mi papá siempre nos dijo: cuando te vengan a buscar de noche para salir y ya estés acostado en tu cama, no salgas, porque es la muerte llamando a tu puerta. Él quedó muy marcado por una experiencia personal, algo que lo cambió para siempre, y que nos contó a mí y a mi hermano muchas veces, siempre con la misma tristeza en los ojos. Mi nombre es Tomás, y esta es la historia de Cristian, un amigo de mi papá que estaba a un día de casarse. Cristian era un buen tipo, de esos que trabajan duro, que ahorran, que planean su futuro con responsabilidad. Tenía 28 años, estaba emocionado por su boda, ya tenía el traje listo, el salón rentado, los invitados confirmados. Todo estaba perfecto. La boda sería el sábado, y ese viernes en la noche, él solo quería descansar. Había sido una semana agotadora, entre el trabajo, los últimos detalles de la boda, los nervios, las visitas de familiares que llegaban de otros lados. Estaba fundido. Su pareja, aunque no estaba muy convencida, entendía que él necesitaba estar tranquilo, que necesitaba dormir bien para el día más importante de su vida. Cristian llegó a su casa cerca de las 9 de la noche. Cenó algo ligero, se bañó, se puso ropa cómoda y se acostó. Eran como las 10:30 cuando ya estaba dormido, profundo, con ese sueño pesado de quien trabajó toda la semana sin parar. Pero a las 11 y algo, sus amigos lo fueron a buscar para festejar una despedida de soltero. Tocaron la puerta, gritaron su nombre, le dijeron que era la última noche de soltero, que no podía quedarse dormido, que tenían todo listo. Su pareja abrió la puerta, vio al grupo de amigos con cervezas en mano, con música en el carro,
con esa energía de fiesta que no acepta un no como respuesta. Ella no estaba convencida. Les dijo que Cristian ya estaba dormido, que mañana era la boda, que mejor lo dejaran descansar, pero ellos insistieron. Solo un ratito, una horita, te lo traemos temprano, te lo juramos. Su pareja, aunque no quería, lo permitió. No quería ser la novia aguafiestas, la que no deja salir, la aburrida. Cristian se despertó, medio dormido, con los ojos hinchados. Se puso lo primero que encontró: una playera, un pantalón de mezclilla, y salió. Desafortunadamente, por el exceso de alcohol, tuvieron un accidente en el auto. Iban en la camioneta de uno de los amigos, todos tomados, riendo, cantando, sin cinturón de seguridad. El que manejaba perdió el control. Dicen que iba muy rápido, que no vio la curva, que el alcohol le nubló los reflejos. La camioneta se volteó, dio varias vueltas, chocó contra un poste y terminó destrozada en medio de la carretera. Solo falleció el festejado, Cristian. Los demás salieron heridos, golpeados, con fracturas, pero vivos. Cristian fue el único que murió. Dicen que salió volando por la ventana, que se golpeó la cabeza contra el pavimento, que murió al instante. La novia viuda lamenta mucho haberlo dejado ir esa noche. Cuando le avisaron, ella estaba terminando de arreglar las últimas cosas de la boda, revisando que los centros de mesa estuvieran listos, que las flores llegaran a tiempo, y de pronto recibió la llamada, la peor llamada de su vida. El sábado, en lugar de boda, hubo funeral. En lugar de vestido blanco, vestido negro. En lugar de fiesta, llantos. Por eso mi papá siempre nos dijo esa frase, y no permitía que mi hermano ni yo saliéramos en esas condiciones. Cada vez que alguien tocaba la puerta tarde, mi papá salía antes que nosotros, y si veía que era un amigo queriendo llevarnos a algún lado, cuando ya estábamos acostados, él mismo decía que no. Ya está dormido, no va a salir. Tal fue así que a mi hermano lo fue a buscar un amigo por la noche. Lo estuvo llamando por su celular. Mi hermano no contestaba, y le decía a mi mamá que saliera por él diciéndole que ya estaba dormido. El tipo fue muy insistente, hasta el punto que tuvo que salir mi papá a decirle, ya molesto: él ya está durmiendo y no va a salir. Después de mucho insistir, el amigo de mi hermano se fue. Esa fue la última vez que supimos de su amigo. Esa noche desapareció. Sabíamos que andaba en malos pasos. Al parecer lo levantaron. Nunca apareció. Pero si mi hermano hubiera ido con él, lo más seguro es que hubiera sufrido el mismo destino. Mi papá siempre contaba la historia de Cristian con lágrimas en los ojos, porque él estuvo en el funeral, vio a la novia vestida de negro, vio el ataúd, vio a la familia destruida, y siempre terminaba diciéndonos lo mismo: si ya están acostados, no salgan, no importa quién los busque, no importa que les prometan, no salgan, porque Cristian solo iba a salir un ratito, solo iba a tomar una cerveza, solo iba a festejar una horita, y nunca regresó, nunca llegó a su boda, nunca vio a su novia caminando hacia el altar, nunca vivió el futuro que había planeado, todo por una salida que no era necesaria, por una despedida que pudo esperar, por ceder a la presión de amigos que querían festejar. La novia de Cristian nunca se casó, nunca pudo. Dicen que hasta el día de hoy vive con la culpa de haberlo dejado ir. Si le hubiera dicho que no, si hubiera insistido más, si hubiera cerrado la puerta y no hubiera abierto, pero ya era tarde. El error ya estaba hecho y no hay forma de regresarlo. Por eso cuando mi papá nos contaba esta historia, no lo hacía para asustarnos, lo hacía para salvarnos.
porque él sabía que hay decisiones que se toman en segundos y que esas decisiones pueden costarte la vida. Christian estaba a un día de casarse, a un día de comenzar una nueva vida, a un día de ser feliz, pero salió cuando ya estaba acostado, y esa salida le costó todo. La muerte no siempre avisa. A veces solo llama a tu puerta disfrazada de amigos, de fiesta, de diversión, y si abres, si sales, puede que nunca regreses. Cuando era niño, mi abuela nos contaba una historia que pasó hace muchos años en nuestro barrio de Veracruz. Una noche, aproximadamente a las 12, escuchamos unos disparos. Nos asomamos y vimos a un hombre corriendo sin camisa. Al día siguiente supimos que lo habían asesinado cerca de la casa. La historia que se cuenta es que él se encontraba durmiendo y uno de sus amigos lo levantó para invitarlo a jugar dominó. Él se levantó y como el clima era muy caliente, salió sin camisa. Ahí se puso a jugar dominó en una casa cercana donde vivía el amigo. Resulta que la policía correteaba a un ladrón sin camisa en la penumbra de la noche. Estos amigos, al escuchar los disparos, salieron corriendo por diferentes partes. El joven que despertaron para jugar corrió, y la policía, al verlo sin camisa, lo confundió con el ladrón y le dispararon, quitándole la vida. Eso ya hace 45 años aproximadamente. Desde ese día, aprendí que si me acuesto y me vienen a buscar para cualquier cosa, no me levanto. Su nombre era Gabriel. Era un hombre tranquilo, de esos que trabajaban todo el día y llegaban cansados a sus casas. Vivía solo, en una casa pequeña al final de una calle polvosa, una de esas calles donde todos se conocen y los rumores corren rápido. Ese día había trabajado bajo el sol desde temprano, cargando, moviendo, sudando. Llegó a su casa al anochecer, se preparó algo rápido de cenar, se bañó con agua tibia y se acostó. Eran como las 11 de la noche cuando ya estaba dormido. El calor era insoportable, de esos calores húmedos de Veracruz que te pegan en la piel y no te dejan respirar. Por eso Gabriel se había quitado la camisa y dormía solo con un short viejo, con el ventilador apuntando directo a su cama. A las 11:30, alguien tocó su ventana. Gabriel, despierta. Ven a jugar dominó. Falta uno para completar la mesa. Era un vecino, un amigo con el que a veces jugaba los fines de semana. Gabriel se despertó a medias, con los ojos hinchados, con sueño todavía pegado en el cuerpo. No, hermano, ya estoy dormido. Mañana trabajamos, respondió con voz ronca. Ándale, solo una partida. Está fresco afuera. Hay cerveza fría, insistió el amigo. Gabriel lo pensó. Pensó en decir que no, en darse la vuelta y seguir durmiendo, pero el calor era insoportable y afuera corría aire. Además, solo era una partida, media hora, y regresaba. Se levantó, se puso los zapatos sin amarrar y salió, sin camisa, porque el calor no dejaba. Caminaron 2 casas más allá, donde otro vecino tenía una mesa en el patio, con una lámpara colgando de un cable, cerveza en una hielera y 2 hombres más esperando. Gabriel se sentó. Comenzaron a jugar, a reír, a hablar de cualquier cosa, pero a lo lejos se escuchaban sirenas y gritos y pasos rápidos. No le dieron importancia. En el barrio siempre pasaba algo, siempre había ruido, siempre había problemas. Lo que no sabían es que la policía andaba persiguiendo a un ladrón, un tipo que había asaltado una tienda unas calles más arriba, y ese ladrón también corría sin camisa, porque el calor lo hacía sudar, porque así había entrado a robar. De pronto, los disparos sonaron más cerca, muy cerca. Los que estaban jugando dominó se asustaron. Uno de ellos gritó que era mejor meterse, que la policía andaba cerca, que no querían problemas.
Todos se levantaron de golpe, y cada quien corrió hacia su casa. Gabriel corrió hacia la suya, sin camisa, descalzo casi, con los zapatos apenas puestos, corriendo por la calle oscura, y entonces la luz de una patrulla lo iluminó. ¡Alto! ¡Detente ahí!, gritaron los policías. Gabriel volteó, levantó las manos, intentó explicar, pero todo pasó muy rápido. Los policías vieron a un hombre corriendo sin camisa en plena noche, justo la descripción del ladrón que perseguían, y dispararon. Una bala le dio en el pecho, otra en el abdomen. Gabriel cayó al suelo, sin poder respirar, sin entender qué había pasado. Para cuando los policías se acercaron y se dieron cuenta del error, ya era tarde. Gabriel sangraba en medio de la calle, con los ojos abiertos, mirando al cielo. Intentaron ayudarlo. Llamaron a una ambulancia, pero llegó demasiado tarde. Gabriel murió ahí, a 2 casas de la suya, a metros de su cama, donde debió haberse quedado. Al día siguiente, el barrio entero estaba conmocionado. Todo mundo hablaba de lo que había pasado. La familia de Gabriel exigió justicia, pero los policías dijeron que fue un error, que ellos perseguían a un sospechoso, que en la oscuridad no pudieron ver bien. El verdadero ladrón lo atraparon horas después, en otro barrio, también sin camisa, pero vivo. Gabriel, en cambio, quedó como una estadística, un daño colateral, un error en medio de la noche. Su familia nunca pudo superarlo. Su mamá repetía siempre lo mismo. Si se hubiera quedado dormido, si no hubiera salido, si hubiera hecho caso. Pero los sí no traen a nadie de regreso. Los amigos que jugaban dominó con él, esa noche tampoco volvieron a ser los mismos. El que lo fue a buscar nunca se perdonó. Yo lo desperté, yo lo saqué de su casa, yo tengo la culpa, decía llorando en el funeral. Pero la culpa no era solo de él, era de la decisión, de levantarse cuando ya estaba acostado, de romper esa regla invisible que protege. Desde ese día, en ese barrio, cuando alguien toca la puerta tarde, la gente no abre. Cuando alguien llama para un ratito, se niegan, porque todos recuerdan a Gabriel, al hombre que salió sin camisa, que solo iba a jugar una partida, que regresaría en media hora y que nunca regresó. A veces la muerte no viene con aviso, viene con una invitación, con un amigo tocando tu ventana, con una partida de dominó. Y si ya estás acostado, si ya rompiste tu rutina de descanso, estás en un lugar donde no deberías estar, en un momento donde eres vulnerable. Gabriel solo quería refrescarse, solo quería jugar un rato, solo quería pasar el calor, y esa decisión le costó la vida. 7 testimonios, 7 vidas, 7 advertencias que la noche nos dejó como lección. ¿Todavía crees que es solo superstición, comunidad nocturna? Rodrigo solo quería acompañar a su primo por una cerveza y terminó con un cuchillo en el abdomen, luchando entre la vida y la muerte. Emilio y Rafael nunca debieron salir de sus camas, y su madre tuvo que enterrar a 2 hijos en pocos meses. Octavio perdió 4 años de su vida en una cárcel injusta, por una fiesta que ni siquiera quería. Matías y Bruno desaparecieron para siempre, sin rastro, sin explicación, solo porque alguien tocó la puerta cuando ya estaban dormidos. Javier murió solo en un barranco, esperando ver a una chica que nunca llegó a conocer realmente. Cristian nunca llegó a su boda, nunca vio a su novia caminar hacia el altar. Todo por una despedida de soltero que no podía esperar. Y Gabriel fue confundido con un ladrón, baleado por la policía, porque salió sin camisa a jugar dominó cuando ya debía estar descansando. ¿Ves el patrón? Todos estaban acostados, todos estaban seguros, todos rompieron la regla, y ninguno volvió a ser el mismo, o simplemente no volvieron, porque este dicho no nació de la nada,
No es un invento para asustar niños. No es una exageración de abuelas paranoicas. Es sabiduría construida sobre ausencias, sobre ataúdes cerrados, sobre madres que perdieron hijos, sobre familias que nunca se recuperaron. La noche tiene sus reglas, y cuando las rompes, te expones a peligros que de día no existen. No es magia, no es brujería, es simplemente que cuando ya estás acostado, tu cuerpo, tu energía, tu destino de esa noche ya están decididos, y forzar ese destino tiene consecuencias. Ahora quiero pedirte algo importante. Comunidad nocturna. Si este video te hizo reconsiderar tus salidas nocturnas, si ahora vas a pensar 2 veces antes de levantarte, cuando ya estás descansando, si vas a recordar estas historias la próxima vez que alguien toque tu puerta de madrugada, dale like. Ese simple gesto no solo ayuda al canal, ayuda a que más personas escuchen estas advertencias, a que más familias se salven de vivir lo que estas familias vivieron. Suscríbete a Noctaris si todavía no lo hiciste. Activa la campanita, porque cada semana traigo más testimonios reales, más historias que te van a hacer valorar cada decisión que tomas en la oscuridad. Y comparte este video. Mándaselo a ese amigo que siempre sale de madrugada, a ese familiar que no hace caso, a esa persona que crees que necesita escuchar esto, porque estas historias no son entretenimiento, son advertencias, son lecciones escritas con sangre, lágrimas y ausencias. Déjame en los comentarios si alguna vez tuviste que elegir entre salir o quedarte acostado. ¿Y qué pasó? Porque tu historia puede ayudar a alguien más. Yo soy Miguel, el orador nocturno, y antes de despedirme, quiero dejarte con esta reflexión final. Esta noche, cuando apagues la luz, cuando cierres los ojos, cuando tu cuerpo se entregue al descanso, quédate ahí. No importa quién toque tu puerta, no importa quién te llame, no importa qué tan urgente parezca, no importa si es tu mejor amigo, tu primo, tu pareja, porque la noche no siempre te llama para bien. A veces te llama para llevarte, y una vez que sales, una vez que rompes esa barrera, no hay garantía de que regreses. Si ya estás acostado descansando, no salgas. Afuera no siempre te esperan, a veces te buscan, y no es lo mismo. Nos vemos en la próxima sombra, comunidad. Que descansen, que duerman seguros, y que nunca olviden, la cama es tu refugio, la noche es territorio ajeno, y algunas reglas no se rompen. Hasta pronto, y recuerden, si ya están acostados, no salgan.